Muchas veces he hablado de cómo la inmigración masiva está reemplazando la cultura y la identidad de muchos países. Como la mayoría de la gente tiene la cabeza lavada, piensan que a estas reflexiones yo las hago por racista, que las digo por el color de piel o por las nacionalidades de las personas que ingresan. Hoy te voy a contar no solamente por qué eso es falso, sino que te voy a comentar el ejemplo de dos países que están completamente invadidos por personas que internacionalmente se puede decir que tienen buena reputación. Es decir, vamos a analizar el caso de dos países que se dejaron invadir por lo que hoy se puede llamar personas calificadas. ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto ha beneficiado o ha perjudicado a estos países? Todo eso y mucho más en este video. Al momento de hacer este video me encuentro, quizás te habrás distraído un poco por las vistas, justo en Singapur, porque estamos haciendo un tour el más grande de nuestra vida, como si fuésemos los Rolling Stones, por Asia, Europa y Oceanía. Por eso te invito a que veas todo nuestro recorrido, los vlogs que estamos haciendo y demás, todo lo que grabo puertas para afuera, en mi otro canal que te lo dejo siempre en la descripción, que se llama La Patoneta. ¡Son a la patoneta! Te lo comento porque durante este tour que estamos haciendo nos tocó visitar dos países de primer mundo en los cuales era muy difícil encontrar a una persona local. Y cuando me refiero a alguien local, obviamente que lo hago refiriéndome 100% a las características físicas. Porque hoy en día claramente podemos tener enfrente a una persona que físicamente parece de otro país, hasta incluso de otra cultura, otra región en el mundo, pero nació ahí y tiene el pasaporte de ese lugar. Exactamente, cabrón. Tal como sucede en Francia, que al ver su selección de fútbol, nunca te hubieses imaginado si yo te mostrara una foto de cada uno de sus jugadores que son franceses. Igual eso es en los papeles, para mí siguen siendo africanos. De la misma manera que si yo llevo a mi novia a Nigeria, nos casamos y tenemos un hijo allá, nuestro hijo nace en Nigeria, tiene la ciudadanía nigeriana y el pasaporte nigeriano, va a ser toda la vida argentino. Porque no solo me refiero a la apariencia, sino también a la educación, a los valores, al idioma, a la religión, pero por sobre todas las cosas, a la cultura. ¿Qué es lo que más se nota en estas migraciones masivas? Bueno, ¿cuáles son esos dos países de primer mundo que durante todo este tour nos costó muchísimo encontrar a las típicas personas locales? Australia y Nueva Zelanda. Principalmente Australia. Ambos están completamente invadidos de asiáticos. En Melbourne, una de las ciudades más importantes de Australia, el 70% de la gente que ves son asiáticos. Una locura. Y es más, creo que me estoy quedando corto con ese número que te acabo de dar. Vas caminando por las calles y lo único que ves son asiáticos. Restaurantes asiáticos, atendidos por asiáticos, donde los que están adentro consumiendo son asiáticos, hasta incluso los que manejan los transportes públicos son asiáticos. El 30% restante se lo dividen entre indios, que hay muchos también, y algunas personas de Medio Oriente estilo árabes, musulmanes y demás. Lo difícil que es encontrar a un típico australiano en Melbourne es tremendo. En Sydney vi un poquito más de locales, pero así todo el porcentaje de locales sigue siendo bajísimo. Diría un 60% de asiáticos, un 30% de indios, árabes y demás, y solo un 10% de locales. Aunque sea en esta ciudad podemos ver un 10%, podemos decir. De todas maneras, si vas caminando por la calle, yo esto lo hice en mi otro canal que te comentaba antes, y filmás a la gente que te va pasando y no le contás a la gente en el lugar donde estás, todo el mundo va a pensar que estás en un lugar asiático. Nunca dirías que es Australia. Porque literal, de 20 personas que te pasan, 18 o 19 son asiáticos. A ver si ven el denominador común en la gente. Lo bueno es que con los asiáticos todo bien. Muchas personas en la calle pidiendo, eso sí. Miren la gente, el denominador común. 1, 2, 3, 4 personas que vienen de frente. De las 4 personas que vienen de frente, 3 asiáticos. O sea, se mantiene más o menos como en Melbourne. No tanto igual acá, acá se ven más locales. Mirá el toro ese, hasta le hicieron los huevos atrás. Ahora te voy a contar a dónde fueron todos esos locales. Pero primero déjame comentarte del otro país que nos llamó también la atención este asunto, que es Nueva Zelanda. Acá también los asiáticos son locales a un nivel masivo. Si tomamos Auckland, la ciudad más popular del país, se puede decir que el porcentaje de locales puede ascender a un 20%. Pero de todas formas sigue siendo bajísimo. Bueno, ¿a qué se debe tanta inmigración en estos países? He tenido la posibilidad de hablar con la gente local en ambos países y consultarles sobre esta temática, a ver qué pensaban.
y básicamente se reduce a dos teorías. Por un lado, la cercanía de los países asiáticos para estos países, porque a la mayoría de los países asiáticos ir a Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, que son bastante desarrollados y se vive una muy buena calidad de vida, les queda dentro de todo más cerca que ir a Estados Unidos o a algún lugar desarrollado de los más conocidos de Europa. Y segundo, la facilidad que el gobierno le dio a este tipo de países para que hagan inversiones, negocios en su país. ¿Quieren que yo les diga la verdad? Yo desconfío de ambas. ¿Sabes lo que vi? Ninguno es dueño de la verdad, pero la verdad que considero que están en una nube de pedos y no tienen noción realmente de lo que está pasando. En mi canal he investigado y vengo hace años hablando de este tema y prestándole atención a este tipo de asuntos, y la verdad que el nivel masivo que hay para mí no se debe a ninguno de los dos, más allá de que obviamente tiene sentido. Lo de la cercanía no lo podemos negar, por eso hay tantos mexicanos en Estados Unidos o en Canadá o en ese tipo de lugares, pero también encontrás indios, también encontrás un montón de árabes musulmanes que no están cerca. Por ende, el hecho de la cercanía no es indicador. Por otro lado, no veo que Siria o Irak estén cerca de los países nórdicos, y cuando vas a estos países está lleno de somalíes, de sirios, de gente de Turquía, de Irak y de este tipo de países. No veo que Nigeria esté cerca de Inglaterra o que Mali esté cerca de Francia o Alemania, y está lleno. Por lo tanto, hay otros factores que entran en juego al hablar de las migraciones masivas a un país. En cuanto a los africanos en este tipo de países, Nueva Zelanda y Australia, se ven pero no tantos como en Europa. Latinos sí se ven en un número un poco más grande. Por ejemplo, en Australia hay grandes comunidades en Perth o en Brisbane que son un poco más económicas. Así como por ejemplo cerca de Auckland está la isla de Waiheke, que ha sido invadida por argentinos, entre otros lugares. Y te estará preguntando dónde están los locales de Nueva Zelanda y de Australia a todo esto, que uno no los encuentra en este tipo de ciudades principales. Yo tenía la teoría, antes de visitar estos lugares, de que iba a suceder lo mismo que en Estados Unidos, que en Canadá y que en las principales ciudades de Europa. A esta teoría, cuando estuvimos en las afueras, no en las ciudades principales de Nueva Zelanda y de Australia, pudimos comprobar que esto que le voy a decir es correcto. O sea que efectivamente pude comprobar la teoría que yo ya tenía en la cabeza. Y es que la mayoría de los locales viven en las ciudades más chicas o en las afueras de las ciudades grandes. De todas formas, en los próximos 50 años, todo esto se va a acrecentar muchísimo, porque los extranjeros están teniendo muchos más hijos que los propios locales. Por lo tanto, no hace falta hacer muchos números para darnos cuenta que el porcentaje de locales cada vez va a ser más inferior en relación a los extranjeros que uno ve. Y evaluemos ahora el aspecto más importante de todos, que refiere a la pregunta: ¿esto que sucedió es bueno o es malo para estos países? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de Europa, de Estados Unidos o Canadá, la migración masiva que ha llegado tanto a Australia como a Nueva Zelanda se nota que es una migración calificada, en su mayoría de asiáticos que se saben adaptar muy bien, así como también de indios que se los ve respetando las normas, muy educados y adaptándose a la cultura de un país que claramente ellos son visitantes. Sumado que por su cultura, los asiáticos no se caracterizan por robarte por las noches o irte a acosar o hacerte pasar un mal momento. Contame vos, ¿cuántas veces has visto una noticia de que un asiático o un grupo de asiáticos ha salido a asaltar a algún comercio o ha acosado a alguna mujer en Europa? Nunca. Y si sos de esas personas rebuscadas, resentidas con la vida, que te gusta dejar un comentario, que tenés todo un video de 15 minutos y elegís comentar algo en que no coincidís y dejás un comentario solamente de eso, decís: no, porque mirá, en tal lugar de Europa un chino hizo esto, un japonés hizo otro. Bueno, déjame decirte que la excepción no anula la regla, no anula lo que yo te estoy diciendo. Los principales delincuentes de Europa y de todas partes del mundo generalmente no son asiáticos. Los países que están invadidos por africanos o musulmanes en general de quinto mundo, no solo que no se han adaptado, sino que la mayoría lo han hecho de una forma ilegal y mantienen costumbres que no van con la cultura europea. Si uno analiza los patrones en común entre las personas que cometen la mayor cantidad de delitos en Europa, así como también en Norteamérica y en otros lados, va a notar que esos patrones son muy similares. No es casualidad. Que vos los quieras ver o no es un tema 100% personal tuyo. Tanto Australia como Nueva Zelanda, más allá de toda esta migración masiva, la realidad es que uno puede encontrar ciertas zonas, alguna que otra noticia que quizás no es tan seguro como hace 20 años atrás, y cuando hay algún robo o alguna situación por ahí diferente a la que se estaba acostumbrado en este tipo de lugares, con una calidad de vida de las mayores del mundo, son noticia mundial. De todas maneras, esa gente que comete los delitos, de los poquitos que se ven en estos lugares de primer mundo, coinciden con las características de estas personas que te acabo de contar, que no son asiáticos, que son la gran mayoría, recordemos. Hemos caminado de noche en ambos países y no solamente que no hemos tenido ninguna situación de inseguridad, sino que la sensación que nos transmitía todo el tiempo era de seguridad, era de tranquilidad. En el único momento que sentí una sensación de ponerme en estado de alerta
fue en Melbourne, en un barrio de musulmanes barra africanos, lleno de graffiti y descuidado, que contrastaba completamente con lo que es Melbourne, una ciudad hermosa, toda impecable, cuidada, limpia, que quizá no pasaba nada, pero inconscientemente uno, al reconocer patrones de lo que yo te estaba comentando, uno está alerta todo el tiempo de que te puede llegar a pasar algo, porque siempre cuando hablamos de seguridad, a lo que nos referimos es más que nada la sensación que te transmite. Porque si uno va, por ejemplo, a un barrio por ahí medio carenciado de México, Colombia, Argentina, siente esa sensación de inseguridad, capaz que no te pasa nada, pero ¿por qué sentís eso? Porque sabés que en ese tipo de lugares se cometen muchos delitos y que estás medio regalado y todo eso. ¿Por qué si vas a Suiza te confías completamente si vas a Dubái o a algún otro lado? Porque sabés que generalmente son lugares seguros, que te puede pasar algo, pero generalmente te da esa sensación, que es lo que más valoramos siempre. Por lo tanto, se puede decir que por un lado le ha resultado esta migración excesiva de asiáticos a estos países, porque gracias a eso han fortalecido su economía, han hecho muchísimos más negocios y se han expandido al asociarse con los grandes del continente asiático. Pero por otro lado hay que hacerse la pregunta, ¿a qué costo hicieron todo esto? Porque si analizamos con mayor profundidad, le han vendido su cultura y su identidad a los asiáticos. Y ojo, lo estoy diciendo de Australia y de Nueva Zelanda, que son dos países impecables de primer mundo que me encantaron, que yo volvería y hasta incluso viviría ahí. Lo estoy diciendo de dos países que fueron completamente invadidos por asiáticos, que como saben con los asiáticos está todo más que bien. De todas maneras no está bueno que los gobiernos permitan que venga otra cultura a reemplazar a la población local, que reemplacen la identidad de la gente, su cultura, la gastronomía, porque vas caminando y solo ves locales asiáticos por las calles. ¿Todo a cambio de qué? De llenarse los bolsillos y que la economía prospere un poco más, cuando en realidad lo único que se terminan beneficiando son las grandes élites de ese país. Los pobres locales terminan yéndose a las afueras o a vivir a ciudades pequeñas que no tienen ni un cuarto de lo que gozan las grandes ciudades en cuanto a un montón de cosas que te pueden ofrecer. Aunque tampoco son tan pobres, porque también los locales son cómplices de esto. Luego te venden la falsa inclusión social de que somos todos iguales, que no lo somos, y que todos debemos aceptar a todos para un mundo mejor. Ese es el mundo que quieren. Imaginen lo que deben haber sentido los australianos o neozelandeses que para poder seguir sintiéndose en su país, rodeándose con gente local, tienen que irse a vivir a las afueras o a ciudades más pequeñas, dejándole las mejores ciudades con las mejores comodidades a los inmigrantes, en este caso a los asiáticos. En parte, siempre decimos que la culpa es de los locales, que de una forma u otra permitieron que esto suceda con su progresismo, porque al país lo hace su gente, y cada país tiene el país que merece. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Te gustaría que a tu país lo invadan los asiáticos y que empiecen a reemplazar a tu población con todas las características de identidad y de cultura que tienen esos países asiáticos? ¿Te gustaría que luego lo que te vayan a representar en una competición internacional, como puede ser un mundial de fútbol, como pueden ser los Juegos Olímpicos, sean asiáticos? O sea, sean personas que vos lo mirás y no identificás como que es una persona que pertenece a tu país, más allá de que sean excelentes personas, más allá de que sean personas que se pueden adaptar a tu país. ¿A vos te gustaría que Chile, que Ecuador, que México, que Guatemala, que Argentina sea representada el día de mañana por asiáticos, que son personas que se adaptan perfectamente, que quizás respetan la norma mejor que vos, mejor que yo, pero después el día de mañana están representando un país que claramente no tiene esa cultura, no tiene esa identidad? La verdad que yo dudo completamente que vos quieras eso. Pero de todas formas, te invito a que me dejes tu comentario debajo. Y si pensás que lo que yo estoy diciendo soy un facho, si pensás que soy un fascista o lo que sea, como Maduro, el fascista de Milei, te invito a que mires este video, que justamente lo hice para personas que desconfían o que por ahí dicen, ¿por qué este chico tiene tanto eso con la migración? Andá a ver este video que ahí expliqué todo al detalle, argumentando punto por punto para que entiendas exactamente por qué digo cada una de todas las cosas que digo en relación a la migración excesiva y a todo lo que está viviendo hoy en día Europa y la mayoría de los países del mundo. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, de hecho.